Eduardo Lizalde, filósofo, político, polemista, novelista y cuentista, pero sobre todo poeta. Profundamente amoroso y emotivo, o conceptual y grave, creador de una poética de nuestros días que merece ser ampliamente conocida, aunque la fama pública del prosista, del crítico del arte y de la sociedad se haya impuesto al forjador de belleza y de ideas que es en su esencia Eduardo Lizalde. Aunque también sea ciertamente o haya sido cantante de ópera, melómano, guionista de telenovelas históricas y educativas, militante, político y poético. Con el escritor, con el poeta, nuestra conversación de hoy, luego de esta semblanza de sus días de prosa y noches de poesía. Hombre plural y múltiple. Eduardo Lizalde es músico y melómano. Incluso fue tenor durante algún tiempo y ejerce desde hace varios años la crítica musical. También es cuentista y narrador y acaba de publicar su primera novela. Pero fundamentalmente es poeta y sufre como tal la angustia y el infierno que derivan de la creación. Asegura en un poema: si yo pudiera decir todo esto en un poema, si pudiera decirlo, si de verdad pudiera, si decirlo pudiera, si tuviera el poder de decirlo, ¡qué poema, Señor! Pero también conoce de los goces del escritor, puesto que ha podido hacer no solo ese poema, sino infinidad de poemas en libros tan variados en forma y contenido como Cada cosa es Babel, El tigre en la casa, La zorra enferma, Casa Mayor, La última época y Tabernarios y eróticos, que lo hicieron merecedor en 1988 al Premio Nacional de Letras y antes al Nacional de Poesía en 1974 y al Villaurrutia en 1970. Por lo que tal vez el epitafio que adelanta en su obra más difundida, El tigre en la casa, no podrá cumplirse a cabalidad. Solo dos cosas quiero, amigos. Una, morir. Y dos, que nadie me recuerde sino por todo aquello que olvidé. Ya que ahora en vida se le recuerda por los poemas que ha escrito, por la manera como nos ha enseñado a decirle a nuestra Beatriz particular cuánto la queremos, y hasta por el humor y el sarcasmo de que ha sabido impregnar algunos de sus textos. Ser político y conceptual, Eduardo Lizalde, natural del Distrito Federal, es licenciado en Filosofía, con larga trayectoria política y cultural, ya que además de haber militado en partidos de oposición, ha animado proyectos culturales en prensa, radio, televisión y cine, además de haber colaborado como funcionario en las Secretarías del Trabajo, Educación Pública y en el CONACYT. Hombre culto, de erudición literaria, que no rechaza la fuerza y la importancia de la cultura popular, tiene frente a los medios una actitud curiosa que ha plasmado así, muy Lizalde. El genio aturde, resulta siempre más cómoda una mediocridad graciosa que la detonadora perfección. He ahí el origen de la literatura y de la música ligeras. Pronto se inventarán, para consuelo de los profesores y de los alumnos, una ciencia ligera y una filosofía que pueda acompañar la sopa sin salarla. Luego de este recorrido emocional y emocionante, hacía grandes trancos sobre lo que ha sido esta obra tan intensa, tan bella del maestro Lizalde, pues le queremos dar las gracias por estar aquí, aunque déjeme decirle que ha estado siempre, ha estado muchas veces en la voz de quienes participan con nosotros, sobre todo recreando la poesía. Le agradezco mucho la generosidad de todo lo que nos ha dado. Muchas gracias. Sí, he escuchado muchas veces a Enrique Rocha, que es viejo amigo mío, naturalmente, leer textos, hacerme el homenaje en el programa. Al contrario, muchas gracias a ustedes. ¿Textos? Así nada Poemas. más. Bueno, algunas veces son textos, la clasificación del texto poético es difícil. Nunca se sabe si linda con textos en prosa, sobre todo en la poesía contemporánea y en la literatura contemporánea.
La gran novelística del siglo XX, por ejemplo, siempre se encuentra en las márgenes de la literatura poética o del ensayo, en fin. Los géneros se confunden en el periodo contemporáneo y no se puede clasificar con toda claridad lo que es un poema y lo que no es. No siempre es la métrica nada más un poema. Ya. Por eso digo textos. Algunos no aspiran a ser poemas, son solo textos. Si se aspira a hacer poema, es que el poema sería seguimos con la expresión más sublime, más acabada del lenguaje. Bueno, yo sí creo que la literatura poética es una forma particularmente depurada de expresión, por eso ocupa tan poco espacio la poesía en el mundo, ¿no? Hablaba yo hace unos minutos con alguien que me decía qué tanto ocupan en su obra y en su vida las obras de los grandes poetas prolíficos. Un Quevedo, por ejemplo, he dado ese ejemplo alguna vez. La poesía de Quevedo tiene 3,000 páginas a renglón cerrado en las ediciones que conocemos de Aguilar, pero si dividimos esas 3,000 páginas en la vida extensa de Quevedo, vemos que no escribió más de 40 o 50 cuartillas al año en su vida. Entonces la poesía ocupa mucho espacio, es una forma muy concentrada de expresión y muy compleja y muy rigurosa. Pero eso es la gran prosa también. Eso es la prosa de Proust, y eso es la prosa de Musil, y eso es la prosa de... Bueno, Rulfo, por ejemplo, también. De Rulfo mismo, claro, las obras de Rulfo son poemas, ¿no? Muchos de los textos poéticos de Arreola son poemas, de técnica y lenguaje tan concentrados como los de la poesía. Es una constante en el quehacer de su obra esta preocupación, digamos, amor por lo sintético, o no solo sintético es una palabra que a lo mejor no sería la justa, este amor por la esencia de la palabra, por buscar exactamente este sumum de lo que se quiere decir. Bueno, yo creo que en la prosa pasa lo mismo. Acabo de publicar una novela que se editó el año pasado, por primera vez en muchos años, y soy como usted sabe, he sido redactor de algunas telenovelas históricas. Por ejemplo, las telenovelas históricas llevan un año, esta novela me llevó 20. Aquí lo tengo, entonces, además es Siglo de un día, es el más reciente libro, que es a la vez la más reciente obra del maestro Eduardo Lizalde, es una novela. Hasta donde entiendo, no había usted incursionado en el género de la novela. La novela particularmente no, esta es mi primera novela a esta avanzadísima edad, pero me llevó muchos años hacerla y la descarté, la reescribí muchas veces, pero sí publiqué algunos capítulos en años anteriores sobre la novela. Y digo, no hay menor esfuerzo en la redacción de un texto en prosa que en un texto poético para mí. Me cuesta tanto trabajo hacer una página en prosa como hacer una página poética. Lo que pasa es que en el lenguaje poético se trabaja más con exclusivamente palabras, sensaciones, impresiones, emociones, iluminaciones, como diría Novalis o Rimbaud, que con conceptos, aunque hay conceptos en la poesía, hay elementos narrativos, pero no hay personajes, no hay anécdotas, no hay panoramas de la época, en fin. Es hechos, una cosas. actitud, es un poco la diferencia que hay entre el cuadro de Caballete y el mural. Pero el lenguaje evidentemente es un lenguaje distinto y yo sí creo que también el ritmo es otro. Uno de los vicios de la poesía, no toda, pero sí de la poesía juvenil contemporánea, por ejemplo, es la del descarte de los sistemas prosódicos o métricos, de los que no puede prescindir la poesía contemporánea en ningún caso. Al contrario, la métrica y la técnica rítmica y tónica de la poesía contemporánea es más compleja que la de la poesía antigua. Ahora, ¿cómo le ha hecho usted para al mismo tiempo ser analítico, es decir, intelectual y a la vez no perder nunca esa carga emotiva en sus textos? Porque, bueno, pues hasta donde recuerdo hay una poesía mexicana de una fuerte carga emotiva, como podríamos decir los apasionados sentimentales que son Sabines, Lizalde, Nandino, Castellanos, Pellicer, y también hay otro tipo de otras manifestaciones, digamos, un poco más conceptuales, intelectuales, analíticas, en Paz, Montes de Oca, Huerta inclusive, ¿no? Bueno, pero yo creo que
bueno, no puedo calificar el tipo de trabajo que yo hago, pero no creo, por ejemplo, hablando de Sabines, poeta casi de mi generación, pero que se me anticipó muchísimo y de quien aprendí, y sigo aprendiendo mucho desde que era yo muy joven. Sabines no es completamente un poeta solo apasionado, solo intuitivo, es un poeta con una carga oculta intelectual detrás de sus textos y con buena formación. Creo que mis trabajos colindan tanto a veces con el trabajo de Gorostiza como con el de Pellicer, con el de Sabines, como el de Octavio Paz. Octavio Paz no es tampoco un poeta solo intelectual, es un poeta dispuesto para proyectar en su poesía un lenguaje de gran violencia emotiva y está increíblemente dotado con capacidades de músico, tiene un oído excepcional y tiene una sensibilidad literaria fuera de serie, ¿no? Creo que esto pasa con todos los poetas. Eso es lo que hace diferente concretamente a un ensayista o a un prosista de un poeta. Hay que estar dotado para, pese a que se toque o se aborde el tema o la materia puramente intelectual y el material conceptual más intrincado, sea capaz el autor de darle la traducción lírica, de expresarlo sin que parezca un material conceptual o teórico. Hay conceptos detrás, vaya. Todo poema tiene una cara oculta, como ciertos planetas y satélites. La cara Eso es muy bello. oculta, Estoy la haciendo cara poesía. oscura, el contexto, el respaldo que hay detrás de un poema, ese es a veces menos legible. Hay poemas aparentemente solo emotivos que tienen tras ellos algo que el lector común no percibe. Ahí están las dificultades y también la multivocidad y la diversidad de los lectores. El gato grande, el colosal divino, el fulgurante, el recamado de tersura celeste, el de los jaspes netos coronado en malvas, róseos resplandores, el de lustrosos, vítreos, densos amarillos, la luciérnaga enorme, ascua sangrienta que envuelve una tan suave aureola de escarcha, el glamoroso destructor grabado a fuego, musas, apesta. Decir esto, escribir esto, perdóneme, aunque ¿Sí? seguramente no haré una brillante lectura. Decir, óigame usted, bellísima, no soporto su amor. Míreme, observe de qué modo su amor daña y destruye. Si fuera usted un poco menos bella, si tuviera un defecto en algún sitio, un dedo mutilado y evidente, alguna cosa ríspida en la voz, una pequeña cicatriz junto a esos labios de fruta en movimiento, una peca en el alma, una mala pincelada imperceptible en la sonrisa, yo podría tolerarla. Pero su cruel belleza es implacable, bellísima. No hay una fronda de reposo para su hiriente luz de estrella en permanente fuga y desespera comprender que aún la mutilación la haría más bella, como a ciertas estatuas. Hay, perdóneme, hay una música bellísima, hay una sinfonía y hay teatro y hay escenografía y hay luz y hay muchas cosas. Bueno, hay un tratamiento argumental de un tema. El poeta no sabe cómo escribe un poema nunca, desde luego. Parte de una idea previa, de un cierto hallazgo, comparar a una escultura mutilada con una mujer que sería tan perfecta que aún mutilada continuaría siendo más bella o sería más fascinante de esa manera. El problema está en cómo desarrollar el poema. Entonces hay dos aspectos, uno técnico, otro prosódico, otro que tiene que ver con la lengua que se maneja y otro que es absolutamente impredecible. Nunca se sabe cómo va a salir, a terminar el poema. Puede resultar un fracaso, pero sí la técnica es de gran importancia. No puede gratuitamente utilizarse heptasílabos con hexasílabos, endecasílabos con eneasílabos, montar un acento en tercera y uno en quinta y otro en cuarta. Y eso es un problema tanto de cultura como de oído. Algunos grandes escritores, estoy hablando de
de lengua española y francesa e inglesa estaban incapacitados para escribir poemas. Sí, Para hablar yo de lo un creo. caso particularísimo de la literatura latinoamericana, mencionaré el de Cortázar. Los poemas de Cortázar son poemas sordos. Sí existe el oído poético. Menéndez y Pelayo, hablando de los fundadores de la poesía al itálico modo en el siglo XVI, Boscán y Garcilaso, dice, bueno, Garcilaso es el músico, el que logra Claro. realmente trasladar el gran soneto dantesco, o el de Cavalcanti, o el de Petrarca a la lengua española. En cambio, Boscán, sí, era igualmente culto, quizá más el maestro de Garcilaso, pero era duro de oído, aparte de flaco de imaginación. Ahí viene el otro problema. Con perfección métrica absoluta se han dado en nuestro país y en otros los peores poetas de la lengua. Hay el problema de la creación literaria, hay el problema de lo que se dice dentro o de lo que se descubre dentro del poema. Sobre el Polifemo y la Galatea, digamos, se han escrito 400 poemas en el Siglo de Oro, pero ninguno de ellos es como el de Suárez de Figueroa o el de Góngora. Ya. Lo importante es descubrir el cómo, no el qué. Así que son inseparables la forma y el contenido en el arte entero, no nada más en la poesía. Y en el Ese caso complejo. de la obra de Elizalde, ¿qué? Ya ahora que usted hacía este recuento, ¿hay poemas más, no sé, consentidos, porque están más logrados, porque de pronto el poeta... Porque yo le quería pedir un favor, si no nos hiciera... Aquí le tengo yo listo esta nueva memoria del Tigre. La edición del Teníamos, Fondo de Cultura, sí. teníamos esta edición que es... Sí, es una edición hecha 10 anterior, años antes. 10 años antes, y claro, aquí está es la más nueva breve. memoria. No sé, algún poema sobre el cual tenga usted un... Bueno, evidentemente el autor tiene predilección por ciertos textos, pero él mismo se sorprende a veces de la respuesta. Yo creo particularmente que empleé mucho más energía y devoción y que me costó muchísimo más trabajo escribir un libro como ese libro, que es una especie de poética. Me llevó cerca de 10 años, se llama Cada cosa es Babel, durmió un rato entre los cajones de distintas editoriales hasta que finalmente lo publicó la universidad en 1966, hace casi 10 años. No era mi primer libro, ya había yo publicado otro mal visto y frustrado. Y en cambio, no creí que tuviera nunca gran éxito y aceptación general un libro como El Tigre en la Casa, que publiqué 3 años después y que se ha difundido y reeditado muchas veces en la medida en que se puede reeditar la poesía. Serían como hijos que uno luego no sabe dónde van a ir o qué camino van a tomar, no sabe ¿verdad? el poeta los resultados de su trabajo, pero creo que hay textos mejor hechos desde el punto de vista literario en época posterior que los del Tigre en la Casa, porque creo además que no nos leemos los contemporáneos, de esto estoy completamente persuadido. Autores muy generosos, de obra enciclopédica como la de el poeta Octavio Paz, nuestro mayor escritor, cuyos 80 años estamos celebrando, ha leído todo y se ha ocupado en sus antologías y en sus visiones sobre las generaciones literarias de México y de Latinoamérica y del mundo de hablar de todo. Pero no tiene tiempo físicamente, ni el mismo generoso Octavio Paz, de leerlo todo, ni podemos exigírselo a nadie. Claro. Entonces los contemporáneos nos leemos superficialmente. Por eso los efectos de la poesía, que de todas maneras alcanza si corresponde a una renovación artística real y supera de alguna manera, del modo impreciso en que se puede superar algo en el terreno de la estética, a lo hecho en la etapa anterior, termina por instaurarse como obra irrenunciable, ¿no? Pero tarda el gran público lector, incluso el gran público especializado, en leer a los poetas innovadores. López Velarde murió inédito para el público universitario, incluso, para dar un ejemplo. Se le estima, después de su muerte, la muerte de alguna manera ennoblece a los poetas desaparecidos, sobre todo en la juventud o en la vejez también, y entonces se les empieza a leer, pero tarda la poesía en ser aceptada. Y nuestros propios contemporáneos nos leen con dificultad como nosotros los leemos con dificultad a ellos. Oiga, maestro, ¿por qué no nos ayuda en este esfuerzo por invitar a la gente a leer?
libro. Si de vez en cuando usted quisiera, se incorporase a nuestro equipo de colaboradores gusto, para yo que usted venga y nos haga invitaciones a la Claro, lectura de sus obras, de las obras de quien usted Lo haría con mucho gusto, considere. mejor de las obras de otras personas. Eso lo he hecho Bueno, en la radio. entonces nosotros hablamos de las obras de usted. Lo he hecho en la radio con mucha frecuencia. Sí, sabemos que ha estado también en su trayectoria tan rica. ¿No? Y la televisión. Bueno, le leo un poema. A ver, sí, por favor. Que era una especie de poemas de los que se habían quedado en el tintero, en El tigre en la casa, pero es un poema, por supuesto, muy posterior, de los años 80, y además es un poema irónico, lo he leído en alguna ocasión. Se llama Gun Man, pistolero, y está dedicado a John Ford, decía algún amigo mío. Aquel gran director de cine, ¿verdad? De la Diligencia. Pero no el director otras de Pistoleros, sobre todo, que debería haber estado dedicado, me decía alguna vez mi amigo José de la Colina, a Raúl Walsh, o alguno de los más especializados en películas de vaqueros y de pistoleros. Pero el poema es divertido, creo. El tigre es tema tan extenso como el mulo, y siempre quedan mulo y tigre para nuevos poemas. El tigre, el gatillero, este gunman marcado por cicatrices que en invierno escuecen, padece la miseria de su altiva y delatora beldad. Un astro, un Jesse James que pasa por un pueblo. Todos le apuntan con el dedo y el rifle antes que mate el primer sapo de su desayuno hediondo. Ville de Cat. Hay codiciables carteles con su amarilla imagen de maldito, previsiblemente histórica en los muros y espejos del salón. Y el mulo, este gañán, grasa, invisible y laboriosa bestia, vive cuadrúpeda y tranquilamente a salvo. Nadie lo mira, lo acusa de adulterio o peculado, lo persigue o paga un quinto por su parda salea. Por eso lanza coces, dispara por la espalda, tunde a traición a todo el que se acerca, y si tuviera agallas, no comiera olotes y no fuera en tal medida estéril, útil y vegetariano, sería en rigor más criminal que el tigre y más monstruoso como especie. Muchas gracias, Bravo. Este poema, que es un poco una broma, hay trasfondo, hay trasfondo teórico detrás. Por eso digo que todo poema tiene una cara oscura. Se me decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el tigre? ¿Por qué no escribir sobre otros animales? ¿Por qué escoger la imagen del tigre? Bueno, porque es una imagen fascinante, legendaria, universal, porque es la beldad y la maldad, porque es la muerte y la belleza, porque es el infierno. Y el infierno se pueden dar mil explicaciones, pero la verdad de las cosas es que el escritor pues, puede escribir exclusivamente sobre la pulga. Claro. Y hacer alrededor de ese instrumento minúsculo una obra tan vasta como la de los escritores que escriben sobre la ciudad de París, o sobre el león, o sobre el tigre. Es decir, el tigre es infinito, el mulo también. La literatura. ¿Recuerda usted el prodigioso miligramo de nuestro Arreola, Juan José Arreola? Juan José Arreola, que es un verso de las hormigas. Es un verso de Pellicer, por cierto. Acabamos de grabar un disco juntos, leyendo sus textos, un compact disc que saldrá pronto a la pues prensa. Tráiganoslo, por favor, en cuanto salga se los mandaré, como no, con mucho gusto. Muchas gracias, maestro. Entonces, esto es. De verdad, por esta conversación. Y yo le agradezco infinitamente el que pueda venir a seguirnos recreando estos universos maravillosos de Elizalde. Con mucho gusto. Que habíamos tenido ya desde antes, pero que queremos de voz viva de usted seguir teniendo en el programa. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Ricardo. De verdad, y muchas gracias siempre. Al contrario, muy amable. Y después conversamos más sobre la novela, sobre el disco y sobre tantas cosas. ¿Cómo no? Además de que pueda colaborar con nosotros. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Podemos tener algo más suyo para concluir esta conversación? Sí, no se me ocurre mejor manera de terminar. ¿Cómo no? Si quiere leo algún otro texto para que... Sí, por favor. Alguno tal vez de tabernarios y eróticos. Este es un libro dedicado, muy violento. Algunos de ellos no son legibles para los grandes públicos. Créame que sí, para este programa. Hilda. Pero este me gusta mucho porque está dedicado a un gran poeta de la generación lorquiana, a Pedro Garfias, poeta que murió exiliado y destruido en México.
y es un poema La misma generación de irónico. nuestro querido Luis Ríos y tantos. No, bueno, Luis Ríos era de mi generación. Sí, ¿verdad? No, Garfias fue es muy amigo de anterior, Garfias. sí, Garfias claro. es la generación de Lorca y de Neruda. Cierto, Es un cierto, poeta cierto. nacido en los años 900, pero vivió mucho tiempo en México y murió aquí y era un gran lector y un gran bebedor, a eso se refiere el poema. A lo mejor por eso me estaba confundiendo con mi querido Luis. No, Luis Ríos era un hombre de mi generación y murió además muy joven, ¿no? Sí, muy joven. Se titula el poema Llega el dragón y está dedicado a Garfias en el Hórreo, porque en el Hórreo residía permanentemente, ahí vivía prácticamente las 24 horas del día. Extiende, extrema el gran lagarto su corpachón suntuoso en la cantina. Tiene escamas de vidrio, ojos de porcelana. Es una bestia candil de ojos de fuego, y hay fuego en su interior, fuego en el alma, fuego en los riñones y fuego en el estómago. Curiosa víscera ordinaria que es la eterna capital del infierno. El reptil se revuelve al primer trago, gran camaleón que cambia de colores, de ideas, casi de sexo, reino y estructura corporal. Se transmuta en jarrón, pichel, botella, se mimetiza entre los frascos de cristal tras de la barra. Un paraíso de alucinaciones incomparables. Se multiplica en los espejos, altera el ánimo civil de los conspicuos parroquianos. Fuego, dice el poeta, fuego en el corazón. No me den agua, con fuego ha de apagarse el fuego. Similia, etc. No se preocupe, le dice el cantinero, ya su amigo el dragón llega oportuno y trae más fuego. Maestro Eduardo Elizalde, muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, muchas gracias a ustedes. Gracias siempre por esta conversación y gracias por aceptar seguir estando con nosotros en este esfuerzo de comunicación y de difusión de la cultura. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. De verdad, gracias Muy siempre. Pues, le dejo los libros para que los... Gracias, maestro Elizalde, de nuevo. Religiosamente numerosas y horrendas que lo cubren son visibles en su temeraria cercanía y a 20 metros, parca de carnaval, él hiede a hierbas pútridas, a humedad venenosa y aromática, como también dice Kailash. Así, leal, preludia su presencia el mortífero.